buenas tardes a todos. Primeramente, gracias al Señor porque nos permite poder celebrar este precioso culto, novedoso. Aleluya. Donde creo que en la Magdalena pues, es el primero que hacemos. Y si Dios quiere, no será el último. Amén. Es una pena que es verdad que no haya tanta gente como quisiéramos. Pero bueno, estamos los que teníamos que estar. Amén. Y también dar gracias a nuestro responsable, nuestro hermano Dani, por el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Creo que hoy va a ser un tiempo de bendición donde creo que el que más y el que menos tenemos dudas, preguntas que nos hemos preguntado, aunque parezcan remotas, pero hoy tenemos la posibilidad de que nos puedan contestar por medio de la palabra del Señor, hombres de Dios llenos de sabiduría. Así que habemos un grupo que no somos pequeños, y si cada uno de los que estamos aquí formulamos una pregunta, pues creo que va a dar bastante de sí el culto que vamos a hacer hoy. Por favor, te pido que colabores, que dejes las laches a un lado. Nosotros seremos los primeros en romper el hielo. Amén. Para que se vayan sintiendo cómodos, pero creo que es una gran oportunidad que hoy estemos celebrando este culto, que luego se va a emitir para que muchos hogares puedan verlo y puedan, pues, quitarse esas dudas que a lo mejor muchos tienen, igual que nosotros, con esas preguntas, esas incógnitas. Amén. Así que, bueno, tío Eduardo, bienvenido a la iglesia de la Magdalena. Gracias, el Señor os bendiga mucho. La verdad es que es una bendición el poder estar en esta tarde con vosotros, el poder compartir pues este culto tan hermoso y ojalá sea pionero. Amén. De otros más que se puedan realizar, porque Oseas 6:4 lanza un mensaje tremendo hablando acerca de la situación del pueblo de Israel. Y dice que su pueblo perece, no se pierde, sino que perece, y dice el motivo por el cual perece. Dice, por falta de conocimiento. Amén. Por tanto, el conocimiento es imprescindible en la iglesia y en la vida de un cristiano, porque el conocimiento nos va a evitar que seamos como las olas del mar y que seamos llevados por cualquier viento de doctrina. El conocimiento nos da fundamento, nos edifica, nos afirma y nos ayuda cuando llega el momento de la prueba a permanecer en la presencia del Señor. Amén. Por tanto, es un gozo el estar con el pastor, el estar contigo, con el obrero, con mi hermano Dani, maestro de la zona de Aragón, y como no, con cada uno de los obreros que están aquí, con el candidato, con mis hermanas. Dios os bendiga mucho, porque demostráis que tenéis anhelo de las cosas del Señor y tenéis hambre de Dios. Y con mis hermanos es una bendición teneros aquí, porque eso demuestra que tenéis hambre de la palabra del Señor. Por tanto, ya os digo que vamos a disfrutar en la presencia del Señor, porque en Dios no hay casualidades, son propósitos. Amén. 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 Bueno, Dani, buenas tardes y bienvenido a esta casa de Dios y puertas que llevan al cielo, hermano. Bueno, el Señor os bendiga mucho y para mí también es, como ha dicho el responsable, creo que esto es un inicio y un bien para todos porque el conocimiento es necesario. Creo que el candidato Nico ha hecho una oración que me ha gustado mucho. Ha dicho, Señor, tu palabra es la que nos edifica, tu palabra es la que nos lleva a la luz de la comprensión de la verdad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto va a ser algo para, como bien han dicho, ¿verdad? Es un inicio, pero creo que es algo tan necesario, porque yo creo que la iglesia hemos disfrutado mucho del mover, del espíritu, de cantar, de alabanzas, pero ver esto es algo como algo nuevo. Algo nuevo, pero a la vez no es nuevo, pues algo necesario. Y creo que en los tiempos que estamos viviendo, más que nunca tenemos que tener un equilibrio y tener conocimiento en la palabra del Señor. Por lo tanto, espero yo también que en esta noche ya, se puede decir, ¿verdad? Tarde-noche, podamos disfrutar y sobre todo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos pueda guiar y dar luz a aquellas preguntas que hoy puedan salir y haya duda, ¿vale? Así que Dios os bendiga
y gracias por recibirnos con este gozo que veo. Amén. Bueno, pues venga, vamos a empezar, pastor, rompiendo el hielo. Si te parece, la primera pregunta la formulo yo. Y esta pregunta va a nuestro hermano responsable. Y si el responsable quiere pasar luego la bola a nuestro hermano Dani, pues bien. Conocemos que a partir del día de Pentecostés vino el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado al hombre. Pero la pregunta es, antes de que viniese el Espíritu Santo el día de Pentecostés, ¿en el Antiguo Testamento existía la regeneración para la salvación? La pregunta es muy buena, porque creo que es una pregunta que incluso los propios teólogos se la hacen. Yo me he preparado para poder contestaros. No quiero contestaros en esta tarde por encima, sino que deseo... ¿Suena esto? ¿Suena bien? Sino que deseo de poder contestaros con base bíblica para que nosotros podamos en esta tarde tener información de la palabra. Nosotros sabemos que la regeneración del Espíritu Santo, y esto si lo veis en internet también está esto, que estamos haciendo. Esto, hay coloquios de Sugar Mitchell, Evis Carballosa, ¿Verdad? Por tanto, ¿Verdad? que esto que estamos haciendo es bíblico, ¿de acuerdo? Sabemos que la plenitud de la regeneración es en el Nuevo Testamento, pero la esencia, como esencia, la vemos en el Antiguo Testamento. Vamos a empezar. Si vosotros me dejáis, yo voy con calma para que vosotros podáis ir recibiendo la información. Es una pregunta compleja, ya que el término exacto es regeneración, se asocia más fuertemente con la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. No se oye. Más cerca. Es que si me lo pongo más cerca... Santo. ¿Ahora? Vale. Es una pregunta compleja, ya que el término regeneración se asocia más fuerte con la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Como en Tito 3:5, ahí tenemos, ¿de acuerdo?, el texto principal, donde dice, mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Está hablando acerca como un creyente, ¿de acuerdo?, podemos nacer de nuevo. La regeneración no es el recibir al Señor, ¿de acuerdo? Primero está el paso de que la palabra te produce arrepentimiento, ¿de acuerdo? El arrepentimiento te produce pues un nuevo nacimiento, y en ese nuevo nacimiento hay una regeneración. Eres un nuevo hombre o una nueva mujer en el nombre del Señor. Sin embargo, el Antiguo Testamento sí evidencia una obra del Espíritu Santo que produce una transformación y una nueva vida en el creyente, aunque su naturaleza y permanencia eran diferentes a la morada permanente y al bautismo del Espíritu Santo que ocurre en Pentecostés. ¿De acuerdo? Hay una diferencia en el Antiguo Testamento en el sentido de que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no habitaba en la vida del creyente, sino que lo capacitaba para realizar diferentes obras. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo mora dentro del creyente. O sea, cuando tú vas a tu casa, el Espíritu Santo está dentro de ti. Cuando tú vas en el coche, el Espíritu Santo va contigo. Cuando tú estás trabajando, el Espíritu Santo va contigo. Eso que decimos en un culto, que decimos vamos a llamar al Espíritu Santo para que venga, en realidad no es correcto. Porque cuando la iglesia viene, el Espíritu Santo viene con su iglesia. La iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros, ¿de acuerdo? Por tanto, vemos que también la regeneración es una promesa. Por eso yo le he dicho al Jonathan, al pastor vuestro, que a lo mejor nos vamos a quedar con esas 5 o 6 preguntas
porque creo que lo bueno de las preguntas es desarrollarlas, no es tocarlas así por encima, porque yo te la puedo contestar en 2 minutos. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo tomaba a los profetas, se lo usaba, el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo escogía hombres para que trabajaran dentro del templo, Bezaleel y Aholiab. Trabajaban en la plata, trabajaban en el oro para adornar el templo y todas las figuras que tenían que estar dentro del templo. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo era el que le daba la capacidad a los profetas para que los profetas pudieran profetizar. Y en 4 minutos te la hemos dado. Pero nos quedaríamos vacíos. Entonces yo no sé si os parece bien que ampliemos la respuesta y creo que es mejor, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a ver que no solamente era algo que era para nosotros, sino que es algo que también será para Israel. Esto está en Jeremías capítulo 31, verso 31-34, donde dice que Dios realizará una transformación radical e interna en el pueblo de Israel. Eso será en un futuro. Y Ezequiel 36, 26, 27 dice: les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, de ellos. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden en mis estatutos y guarden mis ordenanzas y las cumplan. Por tanto, vemos que es algo, Tino, que está profetizado. No es algo que nace de la noche a la mañana, sino que está profetizado. Este pasaje que acabamos de leer es una de las descripciones más claras de una obra equivalente a la regeneración, atribuida directamente a la acción del Espíritu de Dios. Nadie más la puede hacer. Solamente el Espíritu Santo. Jeremías 31, 33, que es el que hemos leído antes, hablando acerca de una palabra profética que ocurrirá en el milenio, dice: porque este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declarará el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, vemos que es una palabra profética que tiene 2 áreas. Una, tocante a la iglesia, tiempo actual, y 2, tocante a Israel, tiempo futuro. ¿De acuerdo? Pero la pregunta era si el Espíritu Santo regeneraba en el Antiguo Testamento. Esa era la pregunta. En esencia, sí. Porque nadie podía ser salvo a menos que tuvieran el toque del Espíritu Santo. Porque en el Antiguo Testamento se era salvo por fe, no por obras. Porque cuando Dios llama a Abraham, Abraham no ha hecho absolutamente nada para ser digno de la promesa. Decimos amén. ¿Me vais entendiendo, no? Si alguno, hay algo que veis que yo no me explico bien, no porque vosotros no lo entendáis, sino que yo no me explico bien, pues me levantáis la mano y miramos de explicarlo si es posible. Siempre sabiendo que siempre vamos a compartiros lo que realmente nosotros podemos explicaros. ¿De acuerdo? Hay una oración que hace David, que es tremenda, que está en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Le voy a pasar a mi hermano Dani para que él también participe. ¿Esto quién lo podía hacer, Dani? No hay nada que el hombre pueda hacer si no es por la intervención del Espíritu Santo. Ya la Biblia, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, 16, cuando habla que dice: me es necesario que yo me marche, pero que venga el Espíritu Santo, y ahí lo matiza mucho más, que os convencerá de pecado, de justicia y juicio.
El hombre no por sí solo, dice la Biblia que estábamos referente en la misma línea, ¿verdad? Como ha dicho Abraham, no fue a Cristo porque aún no lo había conocido, es obvio, pero sabía, ¿verdad? Era la sombra de lo que tenía que venir. Lo entendemos ahora nosotros, que tenemos el canon bíblico, tenemos ya los 66 libros y entendemos la Biblia y entendemos cómo Dios ha ido operando en tiempos diferentes. Te adoramos. Cuando Jesús, ¿verdad?, llega el momento y se tiene que marchar, dice, es necesario que yo me marche, pero que venga el Consolador, el Espíritu Santo. Dice, pero se produjo en ellos una gran tristeza. Pero no entendían que el Espíritu Santo lo que quería hacer era realmente morar dentro del creyente. Cuando ya viene esa regeneración que ya es efectiva, no como la del Antiguo Testamento, la del Antiguo Testamento no era como la que hoy conocemos como tal en la Iglesia, como bien ha expresado el responsable. La operación del Espíritu Santo ya en el creyente la vemos plasmada cuando viene el Espíritu Santo en las vidas que creen en Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo, por ejemplo, no puedo coger el Antiguo Testamento y anularlo y creer que hay otra parte para dar más esencia o más potencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha estado. Pero era un tiempo diferente. Amén. Pero cuando viene realmente la obra regeneradora, en el contexto que nosotros entendemos, es para la Iglesia. Amén. Es en Hechos, capítulo 2, ¿de acuerdo? Cuando son llenos del poder del Espíritu Santo. Me ha dicho vuestro pastor que vayamos rápido. Para otras preguntas vamos a ir rápido. Hechos 2:31, 2:5 vemos el llamado de Betzalel, ¿de acuerdo? En Números 27:18 vemos el llamado de Josué y cómo el Señor capacita a Josué para tomar el lugar que queda vacante de Moisés. En 1 Samuel capítulo 10, verso 9 y 10, vemos como Saúl, cuando es profetizado para que sea rey, ¿de acuerdo? Nos damos cuenta cómo dice Samuel a Saúl que vendrá el Espíritu Santo sobre él y que su corazón será mudado en un nuevo hombre. Por tanto, nosotros vemos que sí, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo trabajaba dentro de la vida de aquellos que él llamaba, ¿de acuerdo? Los capacitaba a unos para reinar, a otros para ser profetas y a otros para trabajar en la obra del Señor. Por tanto, en esencia, sí que eran regenerados, porque si no, no hubieran nunca sido transformados. Pero lo que es en el completo, en su contexto completo, solamente empieza a partir de Hechos capítulo 2, que es cuando realmente ahí entra la regeneración completa en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Y somos templos del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Se ha quedado claro, ¿verdad? Gloria al Señor. Pues bueno, sobre alguna pregunta que nos habían mandado los hermanos, sabemos que en el capítulo 11 de Corintios, pues había, en esa iglesia sabemos todos que había un desorden a la hora de la Santa Cena, de interpretar ese acto donde había un gran desorden, y dice la palabra del Señor pues que muchos pues se enfermaban e incluso muchos morían, porque dice que dormían, ¿no? Y eso quería decir que morían. Entonces la pregunta es si eran miembros de la iglesia aquellos que participaban de la Santa Cena y morían por tomarla indignamente, ¿eran salvos los que morían dentro de la iglesia o no eran salvos? Como me ha comentado que vaya rápido, te voy a dar el texto donde demuestran que eran salvos. Era un juicio en la carne para que pudieran ser salvos en el espíritu. Eran miembros de la iglesia porque si no, no hubieran podido participar de la Santa Cena, porque para participar de la Santa Cena tenían que pasar por las aguas. Por tanto, tenían que dar testimonio de que eran cristianos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que podían haber cristianos que pasaban un mal momento, ¿de acuerdo? Y entonces no andaban conforme tenían que andar, ¿de acuerdo? Y Dios les manda ese juicio. Lo que pasa es que era un hecho, sí quiero dejar bien claro, y creo que el Dani va a estar de acuerdo conmigo, para ese tiempo, para ese momento. Era un hecho excepcional en ese momento. ¿Por qué?
porque era el principio de la iglesia y tenían que ocurrir cosas extraordinarias donde la gente pudieran ver y observar la manifestación del poder de Dios. ¿De acuerdo? Entonces tenían que haber esas explosiones, tanto de gloria como de juicio. Vemos que Ananías y Zafiras, ¿de acuerdo?, dicen, mienten al Espíritu Santo y mueren. Pero si tú sigues más adelante, nos damos cuenta como Pablo también declara que murieron en la carne para poder ser salvos en el Espíritu. Pero eso fue un mensaje de tal manera que dice que la iglesia temblaba y tenían temor y la gente se admiraban viendo el poder de Dios. Pero el texto bíblico de lo que estamos hablando, ellos están hablando de 1 Corintios capítulo 11, verso 25 en adelante, donde Pablo está hablando acerca de la Santa Cena, porque yo recibí del Señor Jesús lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiéndolo partido, dijo, tomar y comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais de este pan o bebierais de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados y muchos duermen. Yo podría hacer una matización entre dormir y morir, que es muy importante, aunque el significado es el mismo, digamos, el hecho es el mismo, mueren, pero cuando dice duerme, parece que está haciendo una diferencia, pero eso luego personalmente, si algún hermano me lo queréis preguntar, os lo diré. Pero el texto que nos aclara, porque la palabra no nos deja nunca con duda, en el verso 32 del mismo capítulo, Pablo nos da la luz. Porque Dios no confunde. Dios es un Dios de luz. Y dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Por tanto, aquí Pablo lo que nos está dejando claro es que fue un juicio en ese momento en la carne, ¿de acuerdo? Pero no en el espíritu ni en alma, sino que fue un juicio para que pudieran recibir la salvación. La palabra, y eso es importante que os lo diga, dejarme 5 minutos, es que no podemos ir tan rápido en las cosas. Tenemos que explicarlas con una base bíblica, lo que estamos hablando, ¿vale? La interpretación teológica de castigo, disciplina, que Pablo está usando en 1 Corintios 11, es paideuo. Es una palabra griega que es la acción que un padre usa para corregir a un hijo. Por tanto, eso es muy importante, porque lo que Pablo está diciendo, que ese juicio no era un juicio como que no es padre, sino que es un juicio como padre, y ningún padre quiere la condenación de un hijo. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante. ¿De acuerdo? Era un juicio como padre. Luego hay más textos, pero como tenemos que ir rápido, freno ahí, para que mi hermano Dari, pues... Nada, yo simplemente añadir a lo que ha expresado el responsable. El hecho está también que la iglesia de Corintios, la iglesia de Corinto, os dais de cuenta, una de las partes, hay alguien que hace un pecado tremendo, amén, que está con su padre, ¿verdad? Y dice, vamos a desecharlo, echarlo fuera de la iglesia para que fuera bofeteado por Satanás, pero con el fin de ¿qué? Dice, para la salvación del alma. Pablo jamás echaba a alguien de la iglesia porque siempre buscaba que la gente se arrepintiera. Por lo tanto, los juicios de Dios a veces no es un juicio de condenación, sino el juicio de Dios es, como ha dicho el responsable, es que Dios te abre los ojos. Amén. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos con otra pregunta y luego ya damos paso a los hermanos y a las hermanas. Esta pregunta va a subir de temperatura. Bueno, hay veces que
que oramos por una petición y hemos estado ayunando, orando, y hemos visto que lo que hemos pedido al Señor, bien sea la sanación de una persona enferma o que un hijo o un hermano se convierta al Señor, que Dios lo toque, y ha pasado el tiempo y hemos visto que no ha sido efectivo y no se ha sanado el enfermo, ni tampoco se han convertido. ¿Nuestra oración puede cambiar el plan de Dios? Porque vemos que hay un relato en la Biblia del rey Ezequías, Muy bien. que recibe un mensaje, pero su oración hace que Dios cambie el plan, o por lo menos le añade 15 años más de vida. Muy bien. Entonces, hay veces que nuestra oración no es efectiva y no cambia el plan, o no podemos cambiar el plan, o cómo sabemos si debemos seguir orando o debemos dejar de orar. Muy bien. Es una pregunta muy buena. Y esta pregunta sería bueno incluso que algunos de las hermanas o de los hermanos nos dieran qué opinan ellos. Muy bien. Que sería bueno, porque así entonces aclararíamos temas. Uh-huh. ¿Vale? Sería bueno qué opinan algún hermano que esté aquí y quiera dar una opinión, o alguna hermana. ¿Qué opináis vosotros de la pregunta que acabamos de realizar? Sin laches, ¿eh? Venga, Salva. Tú mismo. No va. Bueno, todo esto es porque es en directo. Todo esto es en directo y es normal que... Igual es plan de Dios que no conteste, no sé. No. A ver si cambio yo. No. A ver. Bueno, pues yo opino que... es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo pienso que sí. Que con nuestra insistencia, ¿vale? Es que cambiar el plan de Dios es muy fuerte, pero me acuerdo de esa mujer y de el esa juez, mujer y del el juez injusto, Muy que bien. por su insistencia dijo, pues el juez le hizo justicia, ¿no? Muy bien. Entonces a lo mejor el juez sí que tenía ya la sentencia, pero por insistencia de la mujer, aunque era injusto el juez, le hizo justicia. Entonces, cambiar el plan de Dios es una palabra muy fuerte, pero yo creo que sí que interviene muchísimo el interceder, el orar. Y aunque no sea por completo el plan, pero como le añadió 15 años al rey, yo creo que sí, que se puede. Dani. Se puede. Bueno, es una pregunta un poco compleja, pero bueno, yo voy a contestar bajo lo que hay en mi corazón, ¿vale? Muy bien. Es con sencillez, porque claro, es una pregunta, a veces, porque en la Biblia hay preguntas sin respuesta. Hay cosas que, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice que lo revelado es para nosotros, ¿verdad? Y lo oculto, ¿verdad? Le pertenecen al Señor. Hay cosas que se nos escapan de nuestra mente. Dios no es una mente matemática. Nosotros usamos una mente matemática. A ver, lo que habéis comentado que salen pasajes bíblicos, lo sabemos porque está escrito. Yo, por ejemplo, cuando leo el libro de José, yo sé que se fue con 17 años, fue gobernador de Egipto, pero porque le he leído. Pero José, cuando se veía en ese plan, no sabía lo que le iba a pasar. ¿Me estáis entendiendo? Entonces, yo tengo una responsabilidad y otra cosa es la grandeza de Dios y también llamada la soberanía de Dios. Yo sé que lo que acontece a mi vida como creyente es para bien. Porque realmente en el cristiano tenemos que tomar la actitud de que no siempre vamos a recibir todo sí. Aún un no de Dios tiene un propósito. Por lo tanto, yo creo que por encima de mi fe, aunque yo hoy lo voy a hacer con fe, porque eso es lo que me demanda la Biblia, pero por encima de mi fe está su soberanía. Amén. Lo que ha dicho nuestro hermano Dani es una certeza. Lo que dice nuestro hermano Salva, también está bien, está muy bien. ¿Por qué? Porque esa mujer lo que estaba pidiendo insistentemente es que el rey le hiciera caso. No era que cambiara un juicio, sino que le hiciera caso a una petición que ella tenía. Y el juez escuchó.
dice, por medio de su insistencia, le escuchó. ¿De acuerdo? La oración del rey Ezequías es una oración que le alarga 15 años de vida. Le alarga 15 años de vida. Entonces, decimos, Dios manda al profeta Isaías a que le dé la palabra y ahora, por medio de la oración, cambia el propósito de Dios. No. No lo puede cambiar. Lo que sí hace, no puede cambiarlo. Me están mirando, que no escuchan. No puede cambiarlo, pero lo que sí hace es que el mensaje produce en Ezequías lo que Dios quería que produjera, que es diferente. ¿De acuerdo? El mensaje produjo en Ezequías lo que ya estaba predestinado en la soberanía de Dios. ¿Qué era? Arrepentimiento. Y entonces Ezequías se pone de cara a la pared, como antiguamente nos hacían los profesores a los niños en el colegio, ¿de acuerdo? Y se puso a orar. Y ahora no había salido todavía Isaías del palacio, que le dice Dios, vuelve y dile que le alargo 15 años de vida. Y ahora el rey pide una señal, dice, y el sol retrocedió. No me acuerdo cuántos grados, 10 grados, retrocedió 10 grados. Por eso, si nosotros leemos aquí, en Santiago 4, capítulo 4, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Lo otro no lo leo. ¿Vale? ¿Qué significa? Que si todo lo que pidiéramos Dios lo hiciera, no habrían enfermos, no tendríamos problemas, todo nos iría bien, porque oraríamos. ¿Quién no ora por un familiar enfermo? ¿Quién no ayuna por un familiar enfermo? ¿No escucha Dios la oración? Claro que la escucha la oración. Lo que ocurre es que también pues hay una serie de temas que ya están, que sería entrar muy complicado y tenemos que ir rápido, y que se tienen que acontecer, nada más. Entonces, hay que orar, porque la oración es fuente de poder para nosotros, ¿de acuerdo? Y hay que orar, porque cuando oramos puede ocurrir, pero siempre que esté alineada a la voluntad de Dios. Muy bien. O sea, la oración tiene que ir junto y alineado a la voluntad del Señor. ¿De acuerdo? Lo hemos entendido, ¿verdad? Amén. Amén. Bueno, pues debemos de orar no para hacerle cambiar a Dios de opinión, porque Muy bien. la oración no es para cambiar a Dios de opinión, porque Muy todo bien. lo que hace Dios es perfecto Muy bien. Amén. y nosotros confiamos en esa voluntad buena, agradable y perfecta. Amén. Muy bien. Por lo tanto, no tenemos que orar para cambiar la opinión. Eso sí, que la oración nos alinea a su voluntad. Amén. Y la oración hace que, estoy añadiendo un poquito, yo también, Claro que sí. no es que parece ser para nosotros, según lo leemos, como decías, que parece que Dios es como que cambia de opinión, pero Dios sabe de antemano la respuesta que vamos a dar. Muy bien. Y lo que quería era eso, ver la respuesta, provocar una respuesta para los planes que él ya tenía preparados Amén. de antemano, Aleluya. que esa oración iba a responder. Amén. Así como también parece ser que Moisés hizo cambiar la respuesta a Dios, pero lo que quería era Provocar en él. provocar algo que Dios todo lo tiene en su soberanía controlado. Muy bien. Gloria al Señor. Bueno, ¿Me pues dejáis que añada sí. algo? Porque es que es muy bonito ese tema. Es que ese tema es muy bonito. Decimos, y Moisés subió al monte, ¿vale? Cuando vienen los 40 espías, que creo que es de lo que estabas hablando, creo, y Dios dijo, extermino el pueblo. Y ahora decimos, bueno, yo decía antiguamente, para traer un mensaje motivacional, ¿vale? Viendo el pueblo que teníamos,
Y yo le decía, y le predicó a Dios. ¿Qué le va a predicar? No le puede predicar Moisés a Dios. Pero yo lo decía y la iglesia, amén. Y decía, pues mira, les gusta. Y lo repetía. Y luego Dios una vez me dijo, lee tranquilamente lo que estás diciendo y no vuelvas a repetir lo que dices. Y ya nunca más lo repetí, porque cuando lo leí tranquilamente, no cambió el juicio de Dios, la oración de Moisés. Lo único que hizo fue retrasar el juicio de Dios. No lo cambió, porque le dijo Dios, día por año, 40 días, 40 años. Dice, esta generación no entrarán en la tierra prometida, pero sí entrarán sus hijos. Por tanto, se cumplió lo que Dios le dijo. Extermino esta generación. Estaba hablando de los adultos, no de los niños. Dice, solamente entrarán esos, los niños. Por tanto, no cambió en ningún momento el juicio del Señor. Y la oración de Ezequías, si entendemos que cambió el juicio, la voluntad de Dios, estaríamos diciendo que Dios se equivoca. Porque luego Dios trae un juicio sobre Ezequías. Muy bien. Porque resulta que vinieron de Babilonia y enseñó todos los tesoros que tenía. Y entonces le vino el profeta y le dijo, Ezequías, ¿qué has hecho? Dice, pues he enseñado todos los tesoros que tengo. Locamente has hecho. Y entonces le da una palabra profética acerca del cautiverio de los 70 años del reino del sur en Babilonia. Dice, vendrán de Babilonia. Dice, y todo lo que tú le has enseñado os lo robarán, os lo quitarán y os llevarán cautivos. O sea, fíjate lo que trajo el error del rey Ezequías. Por tanto, todo eso estaba en la omnisciencia del Señor. Amén. Bueno, ahora sí que vamos a pasar a ustedes ya, que creo que alguno tendrá alguna pregunta para hacer. Tenemos al tío Rafael, que vamos a darle paso a él. A ver si el tío Rafael tiene alguna pregunta para hacer. A ver, Josué, ¿puedes pasar el micro? ¿Va a dejar el bastón? Bueno, yo me alegro de estar aquí y escucharos. Es una cosa que se aprende, cosas que no sabemos. Entonces mi pregunta es, yo tengo una pregunta y una duda, pues le he preguntado alguna vez a algunos siervos y no me han respondido con lo que no me queda conforme. Entonces, una de las preguntas es, cuando el rey David hizo el pecado, que se levantó por la mañana, cogió esa mujer, se la llevó, luego a su marido Urías lo mandó a primeras filas, que hizo, y luego, digo otra cosa, por ejemplo, en el día de reposo había otra persona que me parece a mí que era gitanico, porque iba a coger leña para hacerse fuego, y como era sábado el día de reposo, tomaron consejo el pueblo y cuando volvieron, dijo Jehová, apedrearlo. Entonces David, por el pecado que hizo en ese momento, yo creo que según la Biblia y la palabra de Dios, tenía que haber sido apedreado. Pero claro, ahora vamos a ver, como era el ungido de Jehová, es que entonces Dios tiene distinción de amores. ¿O por qué lo perdonó? Bueno, cuando dice que David era conforme el corazón de él, realmente no hay ningún corazón que sea conforme el corazón de Dios en ese aspecto. Es una forma de transmitir el mensaje de... En otras palabras está diciendo el Señor, este es alguien que me ama y quiere hacer mi voluntad, ¿vale? Porque es imposible tener un corazón a esa expresión, ¿no? Siempre hemos enfatizado eso. Pues David tenía el corazón conforme el corazón de Dios. Es imposible, ¿vale? Son tratos que Dios tiene que a veces, lo que he dicho al principio. Porque vuelvo a recalcar algo para alinear un poquito esto y ya le daré plaza al responsable también. Todo lo que hemos estado hablando creo que se está alineando al mismo tema. Y hay una cosa que hay que resaltar mucho. Nosotros debemos de obedecer a Dios, aunque Él sigue siendo soberano.
Pero no podemos usar la muletilla de también quedarnos parados y decir, como Dios es soberano, todo lo sabe y yo no hago nada. Nosotros tenemos que cumplir con el Señor. Pero nosotros no podemos entrar en el pensamiento de Dios. Nosotros no sabemos su pensamiento anticipado. Por lo tanto, yo actúo en el tiempo, en el momento, en lo que yo estoy viviendo día a día. Yo no sé lo que Dios tiene para conmigo para mañana, pero yo creo que en su soberanía, claro que Dios sabe todo. Pero está la responsabilidad humana y está la soberanía de Dios. Ahora, el plan de David con Dios fue un plan específico, donde era rey, y vemos que realmente luego el fin de todo es que David se arrepiente. Ahora, ¿cuándo vemos nosotros que se arrepiente? En el Salmo 53. ¿Es así? Vemos un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que se quiebra, que llora, se quebranta. Vemos la diferencia, como siempre se ha predicado, que es totalmente diferente a la actitud de Saúl. Porque un arrepentimiento, miren, es metaoia, es un cambio de mente, es un giro de 180 grados. Cuando dice un giro de 180 grados, es decir, si el pecado está enfrente mío, Te adoramos. yo doy un giro, pero ese giro no quiere decir que le doy la espalda al pecado y me olvido, sino está dando a entender que le doy la espalda al pecado, pero abrazo a Dios. Porque yo no puedo adquirir por mí mismo un perdón, sino que recibo el perdón de Él. Por eso doy la espalda al pecado y me vuelvo a aquel que me abraza y me perdona. Por lo tanto, el plan que Dios tenía con David, a pesar de lo que había hecho, sabía que dentro de él había pensamientos muy diferentes que a la actitud de Saúl. En otras palabras, Jesús cuando viene dice, no es lo que está fuera lo que contamina al hombre, sino está dentro del corazón. Son las intenciones. David, a pesar que había fallado y había hecho, y ante nuestros ojos y ante nuestro estándar humano, era para apedrearlo y matarlo. Y haber dicho, este no está bien, este como rey ha ofendido a su pueblo, este no ha hecho un pecado terrible, no solamente con estar con la mujer, sino que obviamente la estrategia, la maquinación de mandar a su marido de esa mujer y enviarlo a plena batalla para que lo mataran. Es decir, hizo asesinato y también hizo lo que hizo con aquella mujer, que tuvo también a consecuencia un hijo y también lo perdió. Porque te voy a decir algo, también el pecado trae consecuencias. David se llevó la consecuencia del pecado. Muy bien. Pero hubo un trato. Ahora, volvemos a lo mismo. Dios, ¿cómo trabajas tú? Porque Dios ve tu caminar. Por ejemplo, dice la Biblia, frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento a veces no es decir solamente, me arrepiento. Yo, por ejemplo, hay gente que me dice, ustedes saben que vamos, más con el pastor, el Jonathan, vamos a evangelizar muchos puntos también. Y a mí cuando viene gente y me dice, me arrepiento, he hecho la confesión de fe. Yo, espérate a ver que pasen unos días. Porque el que confesar y creyera en el corazón. Amén. Es decir, la verdadera conversión, la evidencia de una verdadera conversión son los frutos. Entonces, Dios, que sabe más que yo y que cualquiera que estamos aquí, ya nos delata nuestro comportamiento del día a día. Nosotros sabemos que David hizo esa hazaña tan grande que era digno de morir, pero no sabíamos cuándo había ya dentro de él ese empezar en su corazón el error, y además que en el tiempo que estaba David, pues estaba muchas cosas que podían tener concubinas, la poligamia, etcétera, etcétera. Y estamos bajo, hay mucho que hablar ahí, responsable, y era un mundo totalmente, otra cosmovisión, en el tiempo de los hebreos, totalmente muy diferente también. Entonces, hay que entender y meterte muy profundo para desarrollar el tema al 100%. Pero simplemente, Dios lo perdonó. David se arrepintió. Y cuando Dios perdona, perdona, pero de verdad, a aquellos que de verdad se arrepienten de corazón. Porque a Dios no lo vas a engañar, pero ni Dani, lo vamos a engañar. Dani, una pregunta, por favor, ¿no?
y está muy bien todo lo que me has dicho, pero David tuvo arrepentimiento y Dios lo perdonó. Vamos a ver, yo creo que la ley era para todos. Entonces, a este gitanico que fue a coger leña, que fue a buscar leña, como no llevaba anillos en la mano ni nada, que era un hombre más antiguo, a ese, si se hubiera arrepentido, lo hubiera perdonado Dios. Creo que el responsable también tiene que hacer un matiz, pero fue un pecado de rebelión contra Dios mismo. El hombre que fue a por leña fue directamente un pecado de rebeldía contra un mandamiento específico de Dios, contra Dios mismo. El pecado de David fue un pecado de desliz, de tentación, y no todos los pecados son iguales, porque Dios conoce el corazón. Solamente digo que en ese corazón donde fue a recoger leña, que aparentemente era algo inofensivo, estaba rebelándose contra Dios directamente. Muy bien. Era, como ha dicho el pastor, hay dos clases de pecados. Está el pecado por ignorancia y el pecado voluntario. Y este fue un pecado voluntario. ¿De acuerdo? Pero decimos que David no pagó. Sí pagó. Muy bien, muy bien. David sí pagó. Lo que pasa es que no nos acordamos. David pagó. De tal manera pagó que el primer hijo murió. Pagó. Pagó por su pecado. Muy bien. No pasó gratis. Le dijo, por cuanto tú has hecho esto, ¿de acuerdo? Esa es la, claro. Dice, el hijo que vas a tener muere. Y murió. Y durante 40 años experimentó la ausencia, entre comillas, de Dios en su vida. Dice que día y noche su pan eran las lágrimas. Lloraba. Qué bien. Lo único que ocurre que cuando va el profeta Natán, creo que era Natán, ¿no? Natán, y le da la palabra profética, le dice, pero Dios ya te ha perdonado. ¿Cómo le puede decir Dios ya te ha perdonado? Porque Dios en su omnisciencia conoce la reacción que va a tener David ante el juicio de Dios y sabe que él va a estar arrepintiéndose toda su vida. Pero no solamente lo pagó con su hijo, sino lo pagó con sus hijos. Muy bien. Es que quiero matizarlo, Rafael, para que lo entendamos todos. Porque le dice el profeta, lo que tú has hecho en secreto, tus hijos lo harán a vista de todo el pueblo. Y cuando su hijo Absalón se rebela contra él, y perdóname la expresión, pero la palabra es más santa que nosotros, dice que tomó todas las mujeres concubinas que él tenía y en una terraza a vista del pueblo las mancilló. Por culpa de lo que él hizo, dentro de su familia, mira si pagó, que dentro de su familia hubieron homicidios, adulterios, rencores, luchas. Lo pagó. David lo pagó. Nunca más creáis que David no pagó. David lo pagó. Y el que fue a buscar leña es que fue un pecado voluntario. ¿Por qué Dios le hacía tanto hincapié al día de reposo? Porque yo creo que es que no podemos ir rápido en las preguntas. Yo no estoy de acuerdo, de verdad, créemelo, no estoy de acuerdo en ir rápido en las preguntas. Porque se tienen que explicar bien las preguntas. ¿Qué hacéis? Porque vale más 4 preguntas bien explicadas que 10 y que salgamos igual. No vamos a conseguir nada. ¿Por qué? Porque llegó un momento que Israel pensaba que no podían tener el día de reposo ni el año de reposo porque decían, si yo no trabajo mi casa no come. Y se habían olvidado de cómo Dios durante 40 años los mantuvo en el desierto sin tener que hacer nada.
Y entonces era como que desconfiaban de la providencia de Dios. Pero cuando viene Cristo, cambia el concepto en la mente del hombre. Porque los discípulos pasaban por los sembrados y en el día de reposo cogían de los sembrados y comían. Y ahora ellos le dicen, ¿cómo tus discípulos hacen eso? ¿Cómo rompen el día de reposo? Pero acordaros que los sacerdotes, los levitas, no estaban obligados a observar el día de reposo. No estaban obligados a observarlo. Eran los únicos que estaban libres de observar el día de reposo. Para que lo sepáis. ¿De acuerdo? Y ahora él dice, rompe el concepto y dice, el día de reposo fue creado para el hombre, para que el hombre descanse. Dice, pero el hombre no fue creado para estar sujeto o esclavo del día de reposo. ¿De acuerdo, Rafael? Por tanto, David lo pagó. Lo pagó con el hijo que muere, lo paga con la rebelión que hay dentro de su casa y lo paga con la división que hubo dentro de su casa. Lo pagó totalmente. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda sobre ese tema y queréis hacer alguna pregunta, está contestada, Rafael. Dios te bendiga mucho. Bueno, vamos a preguntarle al hermano José, que creo que también tenía un par de preguntas. Hermano José. Bueno, pues Dios los bendiga a los cuatro. Mi pregunta es, una pregunta, pues ya está. Mi pregunta es en Génesis 4:12 sobre Caín. Vaya. Caín le dijo a Dios, ¿por qué cuando fue desterrado? Y le dijo, cuando me encuentre la gente me matarán. ¿Qué gente? Eso, ¿qué gente había? Y le dijo, no te preocupes, que yo te voy a marcar, y si te matan, yo lo mataré 7 veces. Muy bien. Yo lo que no veo es que había gente. Muy bien. Esa es mi pregunta. Venga. Bueno, yo creo que primeramente voy a hablar el Evangelio de Juan. En el último de los capítulos dice, si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, dice, no habrían libros en el mundo. Muy bien. ¿Vale? Es decir, la Biblia nos habla de un concepto, por ejemplo, muy limitado del cielo, pero para que tengamos un fundamento de que saber claramente que hay un cielo, pero no nos habla de su totalidad. ¿A que no? Por ejemplo, sabemos que hay entes espirituales, como espíritus inmundos, el demonio, ¿verdad? El diablo, Satanás, etcétera. Pero no nos habla, ¿verdad? Muy profundo sobre el tema. Pero entendemos, por medio de varios textos, que hay un mundo espiritual, etcétera, etcétera. Vale. Desde el capítulo 3, desde la caída del hombre, al 4, no sabemos cuántos hijos pudieron tener. Porque de un capítulo a otro han podido pasar X años. No lo sabes porque además la Biblia no toda es cronológica. Muy bien. Entonces, de un verso a otro pueden variar muchísimos años. ¿Qué ocurre? Que lo más importante es que Dios quería hablar sobre la primera consecuencia del pecado por la desobediencia, que es matar Caín a su hermano. Es, digamos, de toda la historia, resaltar cómo era el hombre después de salir del huerto. Cómo era el corazón del hombre. Es decir, pongamos, obviamente, vamos a usar la lógica, Adán y Eva tuvieron hijos porque lo sabemos, ¿sí o no? Caín y Abel. Cuando muere Abel, nace otro que lo sustituye, que era... Muy bien. Vale. Ahí nos da un gran detalle de saber cómo Dios obra, ¿no? Y cómo sabemos que Caín, ¿verdad?, toma la decisión y dice, Señor, hazme esa señal porque donde yo voy a ir me va a pasar. Claro, sabe que había algo había pasado. Y daros de cuenta que antes duraban un montón de años. Muchísimos años. ¿Quién es uno de los más que vivió? Matusalén. ¿Es así? Vale. Ahora, obviamente, cuando salieron del huerto solo habían 2 personas, Adán y Eva. Hubieron hijos, en ese momento la creación es así. Multiplicaos.
y llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Cómo se tenían que multiplicar? Pues empezarían la creación, los hermanos, el otro hermano, la sobrina, primo al primo, la prima al primo, pum, pum, pum. Y se extendió y pasaron del capítulo 3 al 4 muchísimos años. Pero, ¿qué es el que ocurre en el capítulo 4? Que simplemente nos quiere dar a entender el Señor cómo es el corazón y las consecuencias del pecado por medio de la caída. No sé si quieres. Bendito sea el Señor. ¿Sabéis qué pasa? Que me gusta mucho lo que estamos hablando y me da un gozo ver cómo hay una iglesia que tiene hambre de las cosas de Dios. Y esto es precioso. Y pienso que esto lo tenéis que continuar haciendo y pedir que se hagan cultos así, donde se puedan preguntar y podamos, con hombres que tenéis, porque tenéis un pastor que tiene capacidad, tenéis obreros que tienen capacidad, hay un maestro de la zona que tiene capacidad y que pueden tocar temas de estos. Vamos a ver, te voy a leer, en aquella época había un término, porque solamente había un continente. No habían 5 continentes o 7, porque dicen que ahora hay 7, como los que tenemos ahora. Y eso se llamaba Pangea. Pangea era que había uno, y eso lo vemos en Génesis capítulo 1, verso 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice, separó las tinieblas de la luz. Dice, y a lo seco lo llamó tierra. ¿Te das cuenta? Por tanto, vemos que al principio el agua, la tierra estaba cubierta de agua, pero Dios retrae las aguas. Por eso las aguas tienen límite, que se los ha marcado Dios, y aunque se embravecen, revuelven otra vez al límite que Dios les ha marcado. Y aparece la tierra. Era un solo continente, Pangea. En ese continente habían 4 ríos, Éufrates, Tigris, Pisón y Guión. Claro, toda la tierra que había allí era fértil. El hombre, cuando sale de la desobediencia del Edén, tiene la capacidad todavía de vivir cientos de años. De hecho, Matusalén vivió 960, ¿no? 960 años, ¿no? O algo así. ¿Cuánto? 969 años, gracias. Vivió, ¿de acuerdo? Pero es que resulta que Adán también vivió 800 y pico de años. Y la Biblia no te declara el tiempo exacto en que Caín mata a Abel. Dice que un día salieron al campo y que lo mata, pero no declara exactamente, como tú has dicho, cronológicamente cuándo lo mata. Por tanto, cuando Caín mata a su hermano, pues ya hay muchas hijas, pero la Biblia no registra la genealogía de las mujeres. De hecho, hay muy pocas mujeres que entren dentro de la genealogía. Si tú te vas a Mateo, hay algunas, que es Rahab, Ruth y no sé cuál más, claro, te lo digo en memoria, pero bueno, si lo queréis, os vais a Mateo capítulo 1, búscalo tú. En Mateo capítulo 1 busca las mujeres que hay en la genealogía. Rahab y Ruth. Y luego también tenemos a aquella mujer del Antiguo Testamento, profetisa, Débora, Dios os bendiga mucho, que son mujeres que resaltan en las Escrituras. ¿De acuerdo? Por tanto, Adán tuvo muchas hijas. ¿De acuerdo? Y cuando Caín se marcha y dice, conoció a su mujer, perdonadme la expresión,
en término hebreo es Yadad. Y la palabra Yadad aparece 800 veces en la Biblia. Y las 800 veces que aparece la palabra Yadad, perdóname la expresión, habla de la intimidad de un matrimonio. ¿De acuerdo? De eso habla. No de que fuera a una tierra y conociera a su mujer. No. No habla de eso. Cuando él sale de su casa, ya sale con su mujer. Pero cuando llega a esa tierra, es cuando él conoce a la mujer. En el término hebreo, Yadad. ¿De acuerdo? No habían gente en otro lado. Todos salen del mismo sitio, como ha dicho nuestro hermano Dani. ¿De acuerdo? Decimos un amén a su nombre. ¿Estamos bien? De tal manera que cuando él llega a esa tierra le pone un nombre, Not, errante. Porque él era errante. Y cuando le pone señal dice, cualquiera que te vea, si te quitan la vida, yo lo maldiciré. Es que, claro, es que tú cuenta que lo que él había hecho nunca había ocurrido. Un asesinato. Nunca la Biblia, es la primera vez que un hombre mata a otro. Y por eso le tiene que poner señal. Porque ya por el pecado, esos sentimientos están en el hombre. Por eso dice que el diablo es homicida desde el principio. ¿Y cuándo el diablo mató a alguien? Nunca. ¿Cuándo lo mata? Cuando Caín mata a Abel. Por eso en la primera epístola de Juan, me parece que es, dice que Caín era del maligno. ¿De acuerdo? Que el Señor os bendiga. Bueno, pues ahora vamos a hacer pregunta libre, tanto hermanas como hermanos. Hermano, creo que tenía alguna pregunta más. ¿Hay alguna pregunta más, hermanos? Titi. A ver, hermano responsable. En Reyes me parece a mí que es, no me acuerdo ahora el versículo, Dios le dice a Samuel, dice, ves y bendice a David por rey. Dice, pero en ese transcurso, si me ves Saúl, me va a matar. Me quita la vida. Entonces le dice el Señor, Di- pues dile que vas a comprar un burro, por ejemplo. Que vas a ofrecer. No, di que vas a sacrificar. Bien, que vas a... Eso. Entonces le está diciendo, No, no es una mentira. Porque va y sacrifica. pero en la verdad iba a No, es dos verdades. Lo que pasa es que él no tenía que revelar la primera, Muy bien. que no es una mentira. Él dice, si voy y se entera Saúl, me quita la vida. Y ahora Dios le dice, no, tú cuando vayas di que vienes a ofrecer sacrificio. No tiene por qué declarar que va a ungir a David como rey. Entonces él declara lo que va a hacer y lo hace. Él va allí y sacrifica. Muy bien. ¿De acuerdo? Y luego unge a David como rey. No tiene por qué declarar lo que va a hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Las has encontrado las mujeres de la Biblia? Capítulo 1. ¿Hay algún hermano? ¿Sí? Más o menos. Porque hay nombres que no entiendo si se refiere a hombre o a mujer. Pero de los nombres femeninos que he podido distinguir. Tamar, solo hay tres. Tamar, Rub y Rab. Ya está. Las tres mujeres. Solo las tres. De acuerdo. Venga, alguna hermana que tenga alguna duda, alguna pregunta. Es una bendición este culto. Es una bendición. Vamos, te van a pasar el micro, hermana. Me da igual, verá. Yo he leído en la Biblia varias veces, pero esto ya hace muchos años que la tengo yo en la mente. Cuando dice el Señor, muchos son los llamados y pocos los escogidos,
Luego, a causa de los escogidos, a cortar el tiempo de la tribulación. Muy ¿Quién bien. son los escogidos? Vaya. ¿Nacemos ya escogidos para alabar a Dios desde el nacimiento? No. ¿O quién son los escogidos? ¿El pueblo de Israel? Venga, Dani. ¿La iglesia? No lo sé. Escogidos en Dios es aquellos que creemos en Cristo, ¿vale? Nosotros no creemos en una predestinación, porque si no sería un Dios que va en contra de su ser y de su naturaleza, porque dice la Biblia, ¿verdad?, que todos quieren que procedan al arrepentimiento. Dios quiere que el hombre se arrepienta, ¿vale? Una vez que eres propiedad de Dios, eres escogido. Porque Él te protege, Él te cuida, pero no te escoge como predestinado. Tú cuando Jesús viene, ¿verdad?, dice, yo vine a lo mío y lo mío no me recibieron. Yo vine a alumbrar y a traer la luz a este mundo. Dice, pero amaron más las tinieblas que la luz. Su pueblo mismo lo rechazó. Hubo un rechazo. Porque, mira, para añadir un poquito a esto el tema, a mí me apasiona mucho lo de la cruz. Cristo lo hizo todo en la cruz. Y la cruz tiene dos vertientes. Al que cree y deposita su fe, ¿qué ocurre? Que es salvo. Mediante lo que Él ha hecho. Por gracia, no por obras, para que nadie se pueda jactar. No hay ninguna obra que nosotros hayamos podido hacer para poder decir, me merezco la salvación, o yo soy salvo, por mis méritos, no. Entonces, yo no me puedo en sí atribuir, decir, bueno, yo estoy aquí por el... No, es verdad que Dios, desde esa vertiente, al dar ese paso, sí que te escoge. Pero hay gente que rehúsa de creer en Cristo. Entonces esa persona ya no es escogida. Al contrario, dice la Biblia, cuando Jesús se refiere a los fariseos, cuando hay ese rechazo, que ahí es cuando habla del peor pecado, ¿verdad?, que dice que es el imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, no es porque hablaran mal contra el Espíritu, escuchen bien, sino que más bien el contexto es que estaban rechazando a Jesús. Entonces, siéntete dichoso, dichosa, en este caso, siéntete dichosa, que has conocido a Cristo, se ha revelado en tu vida, está contigo y siéntete escogida por Dios. Amén. Bueno, voy a hacer una pregunta, porque la hermana no se ha atrevido a hacerle esta pregunta, y es acerca de las criaturas pues que no sobreviven, que están en el vientre y fallecen y no sobreviven, que de esas criaturas donde están, si se verán en el cielo, los abortos se verán en el cielo, los tiene Dios. Santo es el Señor. Yo había preparado un tema muy largo para esto, pero no lo voy a hacer, aunque me ha servido para refrescar cosas que tengo ahí, porque tendríamos que hablar de las almas, cuando realmente entra el alma en la vida de una persona, para poder responder esa pregunta, ¿de acuerdo? Pero eso sería muy largo, entonces no voy a entrar y lo vamos a hacer lo más básico posible. Hablamos de los... Vale. Sabemos que el aborto no es de Dios. No se puede abortar. De hecho, el aborto es una herramienta que está usando Satanás para romper la palabra del Señor. ¿Vale? Pero sí que es verdad que hoy en día la ciencia ha avanzado tanto que lo que antes desconocíamos en una mujer que estaba en estado, hoy se puede conocer. Y a veces la ciencia nos dice que vienen niños con muchas malformaciones y que su vida va a ser pues una vida donde no va a haber calidad de vida. Y a veces pues se han tomado decisiones de no traerla, ¿de acuerdo?
No vamos a entrar ahí, porque vuelvo a repetir que no se puede abortar. Pero los abortos van al cielo. ¿Por qué? Porque son seres vivos. Porque por eso tenía que hablar de las almas, pero no puedo. Sería muy largo. Y como veo que tenemos que ir rápido, ¿vale? Pues lo voy a ir rápido. Salmo 139, 13 y 16. Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Vieron tus ojos mi cuerpo no formado. Entender bien esto. Te vuelvo a repetir. Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Vieron tus ojos mi cuerpo no formado. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Jeremías, otro, 1:5. Antes que te formases en el vientre, que te formases, es que quiero enfatizar esa palabra, o sea, antes de que tuviera forma, o sea, en el primigenio, está hablando Dios a Jeremías. Antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Otro texto, Lucas 1:41-44. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. O sea, os pongo en contexto. María va a casa de su prima Elizabeth. Y cuando llega a casa de su prima Elizabeth, dice que Elizabeth sale a recibir a su prima. Y cuando sale a recibirla, lo que se está formando en el vientre de Elizabeth, 6 meses, saltó dentro de su vientre, reconociendo lo que se estaba formando en el vientre de María. ¿De acuerdo? Por tanto, en el momento del engendramiento ya es un ser vivo, porque lleva el ADN, el genoma y toda la información genética de la información del desarrollo de ese feto. Y tengo que hablar así. Pero es que en el momento del engendramiento también va el alma. ¿De acuerdo? El alma ya está ahí. Las almas no son preexistentes. Que eso es el budismo. ¿De acuerdo? Hay 3 teorías en cuanto a las almas. Preexistente, de que ya están ahí, y de uno muere y Dios toma un alma y la mete en un cuerpo, y de ahí vienen las reencarnaciones y el concepto budista de que tú mueres pero que vuelves a reencarnarte hasta que purificas ese alma. Porque eso era filosofía griega. Platón creía en la preexistencia de las almas. Luego estaba la creación, que Dios continuamente, cuando se engendraba, creaba un alma. Pero nosotros vemos que dice, y al 7º día descansó. Dios ya no crea. Y cuando crea a Adán, le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero cuando Adán procrea, le dice que fue hecho a imagen y semejanza ¿de quién? De Adán. Traducianismo se llama eso. ¿Qué significa traducianismo? Significa que en el mismo momento de la primigenia, de la siembra de la vida, ya está el alma. Y ese alma pertenece a Dios. Siento al Señor. Y esa vida pertenece a Dios. Por tanto, van al cielo, sin duda ninguna. Además, acordaros que el Señor dijo, dejar que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Un aplauso se merece esto.
Bueno, venga, alguna hermanita que tenga alguna pregunta. ¿Algún hermano? Si no, alguna hermana, alguien con libertad. ¿Por qué escogió el diablo a Eva en vez de Adán? A ver, ¿por qué escogió a Eva? ¿Somos más malas? ¿Somos más buenas? ¿Qué sé yo? Bueno, vosotros también podéis participar. Para ser tentado, digo, sí. Los invitados. Claro, claro. A ver, ¿quién recibe el mandato directo? Adán. Adán es el que recibe el mandato directo de Dios. Fue un descuido de Adán que no comunicó el mandato de Dios a Eva. El mandato lo recibe Adán. Le dice Dios a Adán, no comas, porque el día que comieres, Génesis capítulo 2, verso creo que es 16 o por ahí, o 12, mirarlo a ver. ¿Cómo se llama? Josué, busca Génesis capítulo 2 y busca eso que te estoy diciendo. Si no está, tú no digas nada, que así yo no quedo mal, ¿vale? Decimos un amén para el Señor. Amén. A ver, los que estén disfrutando de este culto, porque esto va a salir en las redes y tenemos que demostrar que estamos gozando de este culto. Los que estén gozando, levanten las manos y digan un fuerte aleluya. ¡Aleluya! Amén. ¿De acuerdo? Dios habló con Adán, aunque es verdad que lo hay una parte que dice, y Dios les dijo, es verdad esto, ¿vale? Pero en sí el mandato siempre es al hombre, porque el hombre es la cabeza de la mujer. ¿De acuerdo? Pero Adán a lo mejor no supo darle el mandato a Eva. Y Eva también era un poquito descuidada. Porque Eva, con lo que confiesa, declara que sí que tiene conocimiento. Porque dice, Dios nos ha dicho que no comamos y no toquemos. Eso no lo ha dicho Dios. Por tanto, Eva añade algo que Dios no ha dicho. Dios dice, Dios ha dicho no comas, pero no hay ningún lugar donde Dios le dijera no toques. Eso lo añade Eva. Por tanto, tenemos que entender que ya lleva tiempo teniendo esa conversación con el enemigo, y el enemigo lo que hace en ella es despertar un deseo de ser semejante a Dios. Porque dice, el día que de él comieras, serás semejante ¿a quién? A Dios. Por tanto, ya empezó a trabajar con esa naturaleza que ella tenía. Conociendo el bien y el, porque hasta ahí el mal no se conocía. Solamente se conocía el bien. ¿De acuerdo? Y Eva come. Amén. ¿La has encontrado eso en el 2? Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día que comieres ciertamente morirás. ¿A quién se lo dice? Al hombre. Al hombre. ¿De acuerdo? Incluso, un momento, incluso cuando vaya la respuesta, quien incitó un poquito al hombre fue la mujer, pero cuando peca y Dios dice que viene al huerto de nuevo, que dice que ellos tuvieron temor la primera vez que el hombre siente miedo, vemos como Dios directamente no habla con la mujer, habla con el hombre. ¿Por qué? Porque la cabeza y la representación era el hombre. Entonces, va donde el hombre y vemos que no se quiere justificar y dice la mujer, que tengo un estado. Y vemos que la mujer, esperando Dios una respuesta de arrepentimiento, entre comillas, vemos que la Eva, esta Eva lo que hace no dice Adán, sino que dice la serpiente me engañó.
El hombre siempre busca culpables, La serpiente. pero al final salen todos para afuera. La culpa se la estaban echando a Dios. A Dios le echaban la culpa. Adán dice, la mujer que tú me has dado. Y la mujer dice, la serpiente que tú has creado. Por tanto, el mensaje entre líneas era que la culpa se la estaban echando a Dios. Y aparecen dos verbos que nunca antes han aparecido: esconderse y temor. ¿De acuerdo? Creo que hay alguna pregunta más. A ver, si el cielo era perfecto, no había pecado y era todo muy bien, ¿cómo se reveló Luzbel? Luzbel. Esa pregunta es la pregunta hoy en día, diríamos, de los 100 millones de euros. Diríamos, ¿vale? ¿Por qué se volvió malo si todo No, era perfecto? él, lo que pasa que, a ver, es una pregunta que nadie responde, ¿vale? Nadie puede responder a ciencia cierta esa pregunta, ¿de acuerdo? Pero es una pregunta que tenemos que responder conociendo el carácter de Dios. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos que ver que Dios tiene ese carácter de que no quiere a nadie a la fuerza. Esa pregunta te la voy a responder hablándote del Edén. ¿Por qué pone ese árbol en el Edén? Si no pone ese árbol, el hombre no come, no hay enfermedad, no hay muerte, ¿no? Y no hay lo que hay. Entonces, ¿por qué pone el árbol? Porque poniendo el árbol le estaba dando la capacidad a Adán y a Eva que pudieran desarrollar su libre albedrío, porque tenían algo con lo que desobedecer el mandato de Dios. Pero en el cielo no hay árbol, pero hay libre voluntad, que es diferente. ¿De acuerdo? El libre albedrío se desarrolla por algo externo que tú puedes coger. Pero la libre voluntad es un deseo tuyo natural que te lleva a obedecer o a no obedecer. Por eso el autor de Hebreos, no me acuerdo en qué capítulo, buscarlo, al tío Google, pones y sale. Dice, Dios no vino a socorrer a los ángeles caídos. Si es un Dios lleno de misericordia, ¿por qué no socorre a los ángeles caídos? Porque ellos no tenían nada exterior con lo que poder desobedecer, sino que fue un sentimiento nato que nace dentro de él. Por eso si tú te vas a Ezequiel 28, dice, hasta que se halló en ti maldad. En ti se halló maldad. Dice, con tu corazón deseaste subir, poner tu trono y ser semejante a Dios. Se halló en ti maldad. La maldad no es algo externo, es un sentimiento interno que luego tiene un fruto externo. Pero la maldad es interna. Por eso el Señor dice, en el corazón del hombre, que dice, se fraguan las contiendas, las hechicerías, los odios, las maldades, los asesinatos. ¿Dónde? En el corazón. ¿Realmente se hace en el corazón? No, porque el corazón científicamente es un músculo, es insensible. El corazón es insensible, es un músculo. Pero lo que estaba hablando acerca de la naturaleza interna. Luego habría cositas un poquito más complicadas que serían lucubraciones mías y me las guardo para mí. Pero si leéis detenidamente Ezequiel 28, veréis que en el huerto del Edén él estaba como querubín protector, vestido de toda piedra preciosa. ¿Cuándo le nace a él el deseo ese de revelarse? Cuando Dios crea al hombre, y ahora te respondo,
Y Dios le da al hombre una capacidad que él no tenía. Sojuzga la creación, sojuzga la tierra. Te pongo como correy conmigo, como cojuez conmigo. Y ahí, ahora el hombre tiene algo que Satanás no tenía, o Luzbel no tenía. Que era, él no podía gobernar en lo que Dios había creado. Sin embargo, el hombre sí. Y en él nace el deseo y esa envidia de desear lo que Dios ha compartido con el hombre. Por eso quiere tentar al hombre para romper lo que Dios le ha dado. ¿De acuerdo? Bueno, estamos... Creo que tiene algo más. ¿Tienes Él, algo que ¿no? añadir, No, Dani? Simplemente que cuando habla de cielo nuevo y tierra nueva y da unos cuantos datos de cómo el Señor, ¿verdad? Dice, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y dice, yo Juan vi la santa ciudad, etcétera, etcétera. Y vemos que en uno de los últimos versos dice que sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Cuando empieza a descifrar, ¿vale? Pero el punto importante dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Digamos, es decir, hay gente, me adelanto un poco, no se podrá volver a repetir el capítulo de que alguien vuelva a fallar en el cielo. Eso me adelanto yo un poquito porque hay gente que dice, bueno, pues si en el cielo Luzbel o Satanás se rebeló, ¿qué pasa? ¿Que puede haber una segunda parte? No. ¿Vale? Eso lo digo, me adelanto porque seguramente que esta pregunta, muchos a base de esta respuesta suelen asociarla, ¿vale? Amén. Bueno, pues yo creo que es momento ya de cerrar y nos hemos quedado con muchas preguntas seguro ahí en el corazón y el deseo de saber más. Creo que ha sido una tarde de bendición donde, como ha dicho el responsable, deberíamos hacer esto más porque esto motiva también nuestra vida, nos incita y nos motiva para llevarnos a la palabra, para escudriñar más la palabra del Señor. Muy bien. Amén. Entonces yo ya quiero dejarte a ti, Tino, para que cierres el programa y decirles a aquellos que nos escuchan, que están detrás y que nos han visto hasta ahora, pues esperemos que os hayamos podido ser de bendición y de edificación y haber podido responder alguna pregunta que a lo mejor también teníais vosotros. Ciérranos, Tino. Bueno, pues poco más se puede añadir, que ha sido una bendición poder compartir este tiempo con todos ustedes. El nombre del programa es Tiempo Contigo, pero hoy lo cambiamos y es Tiempo con todos vosotros. Y esperamos que sea de edificación este programa para todas aquellas hogares que puedan verlo y podamos seguir compartiendo más programas de este tipo porque creo que son una gran bendición. Así que muchas gracias por todo y que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús.